Estamos de vuelta en edición nocturna y estamos tratando un tema que a mí me parece que es un tema muy sensible y que puede originar divisiones incluso a nivel de los principales partidos, que es el método a escoger para la selección de las candidaturas. Sabemos que hay un choque interno en el PLD entre los seguidores del presidente y los seguidores del expresidente Fernández, que aspira y que ya lanzó su decisión de optar por la nominación presidencial. Ya es un aspirante nuevamente a la candidatura presidencial, pero también se puede dar en el PRM, porque todos sabemos que a pesar de que es un partido que salió airoso de un compromiso muy grande de escoger sus nuevas autoridades, cosa que no han podido hacer otros partidos políticos, ese partido hay dos corrientes muy fuertes a lo interno de la organización. Y es una que es partidaria aparentemente de la selección a través de primarias abiertas, que es la posición que ha sostenido sistemáticamente el expresidente Hipólito Mejía. Pero sabemos también que hay grupos que siguen al ex candidato presidencial Luis Abinader, que entienden que la elección de los candidatos debe hacerse a través de una primaria cerrada. Si esas posiciones contrarias se agudizan, es posible que pueda haber dificultades a lo interno de esa organización política. Todo el mundo espera que los partidos puedan dirimir tranquilamente y pacíficamente sus diferencias internas, porque sería muy doloroso y sería un trance muy grande para el país que concurriéramos a un nuevo proceso electoral tan complejo como el que nos espera en el 2020, con los partidos políticos en dificultades, es decir, con los partidos políticos fracturados en su cohesión interna. Y eso sería muy lamentable. Y yo creo que eso atentaría contra incluso la propia transparencia del proceso electoral, independientemente de todos los esfuerzos que pueda hacer la Junta Central Electoral para evitar que esos problemas incidan negativamente en el proceso. Sí, y en el caso del PRM, ellos, como tú dices, salieron bien de ese proceso, fundamentalmente por el acuerdo que hicieron Hipólito Mejía y Luis Abinader, los dos principales líderes del partido, en torno a los dos principales cargos directivos, la presidencia y la secretaría general. En los cargos hacia abajo, o sea, los cargos titulares de otras secretarías, direcciones municipales y provinciales, se dieron luchas interesantes entre las dos tendencias, y en algunas se impuso Abinader, en otras ganó Mejía. Pero, y lo hicieron sin salir heridos en ninguna parte. Salieron bastante bien. Problemas organizativos, como siempre, fallas de logística, el padrón, que siempre se verifican problemas en los padrones internos. Por eso es que se ha insistido tanto en la necesidad de que sea el padrón de la Junta que se utilice. Pero el PRM tiene el desafío de cuando le toque enfrentarse a esas dos figuras por la candidatura presidencial. La candidatura presidencial solo es una. Ahí no se puede, ahí no puede haber transacción, no puede haber negociación. Y ahí no se puede decir, si ganamos tú 2 años, yo 2 años, ¿no? Como se ha hecho, como el PRD lo planteó en otros cargos, sí. Y como se llegó a plantear como solución una vez, no sé si tú te acuerdas, con la propuesta de ley de lemas, que sí, es una ley que permite que un partido lleve más de un candidato a la presidencia. En este caso no hay posibilidad, o sea, o es Hipólito Mejía o es Luis Abinader, o una tercera figura que surja, que uno tampoco la puede descartar, aunque por ahora lo que parece es que no va a salir de esos dos. Entonces el desafío va a ser ahí, y en el caso del PLD también, aunque se nota que es muy desigual las fuerzas entre los danilistas, que superan por mucho a los leonelistas en todos los organismos del partido, está la situación de que el presidente Medina no puede aspirar a menos que se modifique la Constitución. Y si se modifica la Constitución, se prevé también que va a venir enfrentamientos internos, como ocurrió en el proceso pasado. Si se modifica la Constitución y él decide, como dijo que anunciaría en marzo del año que viene, decide postularse de nuevo, bueno, entonces tendría que ir en una lucha interna con otro candidato, como sería el doctor Leonel Fernández, y los que insistan en quedarse, los que ya se han anunciado, para ver quién gana. Porque cuando la gente habla de que el presidente quiere, o un presidente en ejercicio quiere la reelección no es un asunto que decide un partido o un candidato. Lo que decide un partido o un candidato es la postulación o repostulación, en el caso de que el candidato sea un presidente en ejercicio. Porque la reelección se decide con el voto. Es decir,
Aun cuando el presidente decidiera, en virtud de una reforma constitucional, que yo creo que va a ser muy difícil en las actuales condiciones, por lo menos, a menos que no haya un cambio radical a lo interno del PLD, aún en el caso hipotético de que esa reforma se dé y el presidente decida ir de nuevo en busca de un tercer mandato, no significa que va a ser escogido, va a ser reelecto, porque eso depende de cómo se expresen libérrimamente en las urnas los ciudadanos dominicanos. Y aquí a nadie lo llevan con una pistola en el pecho a un centro de votación para obligarlo a votar por un candidato en particular. Aquí la gente vota por la persona que entienda que debe votar. Y yo creo que eso es muy inteligente. Y yo creo que esa gracia debería preservarse para bien de la democracia dominicana. Y yo quiero aprovechar esto, porque ya he escuchado hablar de gente que está interesada en que una reforma constitucional abarque también la posibilidad de introducir en la Constitución lo que ellos llaman el voto obligatorio. Si el voto obligatorio se llegara a instituir, entonces el voto dejaría de ser automáticamente un derecho, porque los derechos se ejercen a discreción. Yo tengo el derecho de viajar al exterior, pero yo no puedo ser obligado a viajar al exterior. Yo tengo derecho a transitar por las carreteras de la República Dominicana porque aquí hay libertad de tránsito, pero yo no puedo ser forzado en contra de mi voluntad a transitar en las carreteras dominicanas cuando yo no quiera. Yo estoy autorizado y tengo el derecho de votar y participar en un proceso electoral, pero nadie tiene el derecho de obligarme a mí a votar por un candidato que yo no quiera o por candidatos que yo entienda que ninguno de ellos llena mis expectativas como ciudadano. Entonces, por eso yo insisto en que la abstención bajo determinadas circunstancias es un voto de conciencia. Es un voto de conciencia que tiene que ser preservado y tiene que ser defendido. Por eso yo creo que hay que evitar que si se abre la posibilidad de una nueva reforma constitucional, que en la convocatoria especifique claramente cuáles son las razones o los propósitos de esa reforma, que tiene que establecerse en la convocatoria. Si se deja abierta eso, por ahí va a entrar todo el agua que la gente quiera. Sí, y la abstención es un derecho, igual que, ¿Un derecho? Igual que el voto. Por ejemplo, el derecho de asociación. El derecho de asociación. Aquí hay una ley que crea el Colegio Dominicano de Periodistas. Yo soy un periodista profesional graduado en una universidad y soy un periodista de 55 años de ejercicio. Pero yo no pertenezco a ninguna institución periodística porque yo entiendo que eso es un derecho mío que yo ejerzo a discreción. Y eso no significa que yo critique a aquellos que se han sindicalizado en las asociaciones de periodistas. Creo que hay dos, Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores y también el Colegio Dominicano de Periodistas. De manera pues que todo el mundo tiene que actuar conforme a lo que entienda. Si hay gente que creen que tienen que estar afiliados y hay otra gente que creen que no tienen necesidad de estar afiliados. Yo siempre he sido opuesto a las colegiaciones obligatorias. Mira, y con el tema de la reforma constitucional, ciertamente en el Congreso se está hablando de eso. No hay una propuesta formal, pero se está hablando no solo de la reelección. Quizás de la reelección es que menos se está hablando de otros temas, de otros puntos que podrían ser tocados en una eventual reforma. Por ejemplo, se está hablando de la posibilidad de unificar las elecciones, porque yo creo que se han dado cuenta que fue un error realmente. Sí, la separación como se hizo no es una separación como tal y no tiene mucho sentido hacer elecciones municipales en febrero y congresuales y presidenciales en mayo. O sea, eso se pierde ahí la esencia de lo que debería ser elecciones divididas teníamos nosotros cuando hacíamos elecciones nacionales, o sea, presidenciales, y 2 años después hacíamos las congresuales y municipales, o sea, que son a nivel local juntas. Pero en algún momento alguien planteó eso y finalmente se aprobó. Porque las elecciones separadas nos mantenían permanentemente en ebullición electoral y todo eso, pero ha resultado que el remedio fue peor que la enfermedad. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Mire, tenemos que tener mucho cuidado y apoyar en la medida de lo posible a la Junta Central Electoral, porque se puede dar el caso de que vayamos el tercer domingo de mayo a votar por el Congreso
y a votar por el Poder Ejecutivo y todavía no hayamos terminado de contar los votos de los municipios. Y eso sí sería complicado. No, y además vienen los recursos en el Tribunal Superior Electoral. Y todas esas cuestiones, las impugnaciones y todo eso. Bueno, ha sido todo por hoy en nuestro segmento de comentarios. Vamos a hacer una pausa. Después de ella vendremos con nuestro invitado de esta noche, el licenciado Rafael Ovalle, quien es director general del Instituto Nacional de Formación Técnico y Profesional, Infotep. Regresamos después de la pausa.